Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Dios les bendiga, hermano y hermana. Vamos a la palabra del Señor. Está en Mateos capítulo 18. Mateo 18, versículo 11. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Toma asiento, hermano. Gloria a Dios. Esta es una manera de introducción. Amén. Estaba preparando la palabra del Señor y ya venía teniendo algo en el espíritu que venía escudriñando, que el Señor me venía hablando, amén, en el espíritu. Y le contaba a mi esposa, y el fin de semana me había tirado a descansar un rato y cuando me levanto me vino esta palabra, amén, en la mente, con una imagen. No me acuerdo muy bien, pero me decía Mateo 18:11. Y yo ya tenía preparada la palabra y digo, realmente puedo entender porque estaba preparando cómo ordenar la palabra para predicar, ¿amén? Y uno siempre va ordenando qué es lo que pongo primero, qué es lo que pongo segundo. Y acá me mostraba esta palabra, ¿amén? Jesús estaba hablando a sus discípulos y dice que Él había venido, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y después ahí habla una parábola de las ovejas perdidas, ¿ven? De la oveja perdida, que tenía 99 y había una que estaba perdida y Él se fue a buscar esa perdida. Y yo podía entender de que lo que estaba hablando Jesucristo acá era lo que realmente se perdió. Amén. Y lo que yo podía entender era que lo que se había perdido no era que se habían perdido las personas o que se habían alejado, sino que el tener el hombre con Dios. Amén. La comunión del hombre con Dios. Y él ponía en referencia a esto de que un pastor, teniendo 99 ovejas, había una que se había perdido y dejando las 99, se fue a buscar a esa que estaba perdida. Pero está hablando de que el mismo pastor era el que se encargaba de buscar esa oveja perdida. Y estaba hablando de un acercamiento de Dios con el hombre. Amén. Él hablaba en parábola, pero uno puede entender que cada vez que hablaba Jesucristo en parábola estaba hablando lo oculto de lo que era revelado de parte del Padre. Y cada uno puede entender cuando uno escudriña y empieza a escudriñar la palabra, todos podemos leer esta misma palabra, pero cada uno le va a ser revelada de distinta manera. Entonces yo venía hablando de esto. Y lo que yo podía entender de lo que se había perdido era la comunión con el Padre. Y quisiera que vayamos ahí nomás a Génesis, capítulo 2, versículo 4. Y yo venía preparando esto porque había escuchado a un profeta que había venido a su santuario, profeta brasilero, y hablaba sobre esto. Y yo pude entender, digo, qué verdad que es. Y yo hablando, preparando toda esta palabra, me llevaba a eso. Y yo digo, y lo que hablaba Jesucristo, estaba todo relacionado. Génesis 2, versículo 4 dice, el hombre en el huerto de Edén, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese.
porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, y el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice en el 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Y de lo que realmente hablaba Jesucristo, de lo que se había perdido, era esto: lo que Dios había formado en el principio. Un huerto. Que dice que Dios creó, formó la tierra, puso los árboles, cada uno con su semilla, como dice la palabra, ¿no? Con frutos, los animales, todo. Pero aparte creó un huerto y puso ahí al hombre. Y usted puede entender que cuando usted ve la palabra, el comienzo de Génesis, dice que Dios bajaba al huerto y hablaba con Adán. Y eso era lo que realmente yo digo que es lo que se había perdido. Era lo que Dios tenía, lo que Dios había formado al hombre para tenerlo. Amén. Para charlar con él, para encontrarse con él. Y yo imagino que Adán estaba en ese momento que bajaba a Dios y tenía su momento, su encuentro con Dios. Su charla. Pero dice que después, en un momento, fue cuando Adán dice que había visto que cada animal y cada cosa tenía su pareja, y él veía que él estaba solo. Entonces Dios formó a la mujer, y también estuvieron en el huerto. Y después usted sabe la historia, que después vino el diablo, hubo pecado, y fueron echados del Edén. Y eso es lo que se había perdido, esa comunión. Porque el único momento que Dios podía tener comunión con el hombre era en el huerto. Y al cometer ese pecado que Dios le había dicho, no coma de este árbol, lamentablemente comieron y fueron echados de ese lugar. Y se cortó esa comunión con Dios. Se perdió ese momento que tenía Dios, donde bajaba a la tierra en el huerto y tenía esa charla con el hombre, con Adán, con su creación. Y entonces cuando yo veía todo esto me estaba explotando la cabeza. Porque yo digo, wow. Y entonces cuando puedo entender, cuando Cristo dice que el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. No dijo lo que se perdió, lo que se había perdido. Porque Él había bajado justamente ahí, a bajar con el hombre. Estaba haciendo el intento nuevamente de tener la comunión Dios con el hombre. Y Él bajó en forma de hombre. Se metió con el hombre, estuvo con los hombres. ¿Qué más cerca pudo estar Dios de esa manera? Estando en la condición de que el hombre no podía tener la comunión y presentarse ante Dios porque estaba el pecado. Él tuvo que hacerse hombre para estar al lado nuestro, para acercarse a nosotros. Era la única manera. Entonces ahí Cristo estaba revelando que Él había venido a buscar lo que se había perdido. El hombre con Dios, el encuentro del hombre con Dios, la intimidad. Eso es cuando la otra vez hablaba el pastor de la palabra. Digo, Dios está hablando, nos estás hablando, y Dios nos está enseñando que Él quiere que volvamos. Amén. Dios nos está hablando de tener ese encuentro, Él se quiere acercar. Amén. Y yo podía ver de que lo que hablaba Jesús era eso. Dice, yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo vengo a salvar lo que se había perdido. Yo vengo a encontrarme con lo que se perdió. Él había bajado en forma de hombre para acercarse a nosotros. Porque con nosotros, como cabezones que somos, no nos acercamos a Dios. A menos que estemos hasta acá. La humanidad jamás se acuerda de Dios, solamente en el momento donde ve que las papas arden. Y ahí es donde se acuerda de Dios. Y entonces, lo que Dios había creado era al hombre y tener esa comunión con el hombre, charlar con él. Él bajaba en el huerto y hablaba con Adán. El pecado hizo la separación.
Dios con hombre. El pecado nos separó de la comunión con Dios, de tener esa relación con Dios. Pero tenemos la oportunidad de que Dios siempre intentó acercarse a nosotros. Toda la forma y de todas las maneras. Yo voy a probar con esto, voy a probar con esto. Y estaba Jesucristo, que dice, yo voy a intentar acercarme. Hasta que entregó su vida por nosotros. No sé qué más cerca tendríamos que acercarnos nosotros a Dios, con el amor que demostró Jesucristo acá, en la tierra. Padecer por nuestro pecado, para acercarse, porque Él siempre se ha querido acercar. Nosotros, nuestro pecado y como cabezones jamás hemos intentado acercarnos a Dios. Gloria a Dios. Vamos a San Juan. ¿Me va siguiendo hasta aquí? ¿Se puede entender lo que quiero? Amén. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios. San Juan 2:13 habla de la purificación. Jesús purifica el templo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondiendo y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? ¿Lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Cuando yo hablaba de que Dios intentó la forma de acercarse a Dios, se acercó, Dios había creado el Edén, era un lugar abierto, un lugar libre donde Él bajaba y descendía, hasta que después, con Moisés, armó una tienda donde se pudiera encontrar. Y más adelante, David tuvo el deseo de hacer una casa al Señor, un templo. Y se lo hizo a su hijo Salomón, un lugar donde se iba a encontrar Dios con el hombre, donde uno se podía acercar a Dios para saber. Y había creado el templo y tenía el lugar y se podía presentar y tenía que empezar sacrificio y tal, toda la historia que es presentarse. Ya tenían un lugar, vamos al templo a encontrarnos con Dios. Y seguían esa costumbre hasta que llegó Jesús y hablaba que Él iba a romper con eso. Que Él ya tenían a un Dios encerrado en las paredes. Y Él venía a hablar diciendo de que Él iba a destruir ese templo. Y que Él iba a construir un templo nuevo. Y Él estaba hablando de Él y estaba hablando de lo que nos iba a dejar a nosotros. De su Espíritu Santo. Amén. Y en lugar de que cuando Jesús entraba, que habían hecho un templo para ir a adorar a Dios, ya habían hecho un lugar, un mercado, donde vendían animales y había un cambio de dinero. Y a Dios no le gustó, porque era un lugar donde uno tenía que ir a adorar a Dios, uno tenía que ir a orar a Dios. Y habían hecho un lugar, un mercado, claro, porque era un lugar donde se concentraba, mucha gente iba, y bueno, vamos a aprovechar, vamos a poner a vender algo. Que vengan y bueno,
que van a venir a adorar a Dios, como aprovechar y como vender una vaquita, una oveja, una paloma, si quieren sacrificar así. Y Jesús se había enojado. Y yo podía entender de que la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando habla de animales y de dinero, es cuando nosotros nos olvidamos de lo que realmente tenemos en cuidado, en prioridad a Dios, y no las cosas materiales, en las cosas económicas. Porque hablaba, era todo eso. Lo podemos ver que vendían vacas, animales, era lugar de consumo. Y dinero donde uno realmente por ahí necesita o quiere dinero. Y la prioridad era que no. Por ahí a lo mejor dice, bueno, vamos al mercado, compramos ahí unas vacas, una oveja y de paso vamos a adorar a Dios. Y tenía que ser al revés. Vamos a adorar a Dios. Vamos a la casa de Dios. Entonces la gente ya se había armado esa costumbre. Entonces el celo de Jesús era eso, de ver que la gente que estaba ahí no estaba en ningún momento interesada en buscar la presencia del Padre. Por eso fue su celo, su enojo, en que habían transformado un lugar donde era un lugar de ir a adorar al Padre, un lugar donde encuentro que habían armado supuestamente para acercarse a Dios. Habían hecho un lugar de trueque, un lugar de cambio, un lugar donde uno iba. Y lo que realmente Dios, lo que Jesús hablaba era que realmente lo importante era entrar a la casa del Padre, era encontrarse con el Padre. Entonces cuando Él habló de eso, ustedes van a destruir el templo. Él hablaba por su cuerpo, porque lo mismo ellos iban a crucificar a Jesucristo. Y dice, y yo en 3 días voy a levantar un templo nuevo. Iba a derribar toda esa costumbre, todo lo que había sido enseñado, a encontrarse a Dios en un lugar, en unas paredes. Iban a tener a un Dios que se iba a acercar a cada uno. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se rajó del cielo hasta abajo. Había roto el lugar donde estaba encerrado Dios. Y ese fue el lugar donde Dios estaba acercándose a cada uno de nosotros. Y por misericordia de Dios, porque ellos lo negaron, y podemos tener la gracia de que nosotros podamos entrar a tener al Padre también como nuestro Padre Celestial. Porque nosotros no somos judíos, no somos hijos de Abraham, no somos hijos de Isaac. A lo mejor somos descendencia, pero nosotros ni íbamos a entrar en ese lugar. Pero lo que realmente Dios quería era acercarse. Y cuando rompió el velo, Él se estaba acercando aún más a nosotros. Y eso es lo que Jesús había hablado, lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, lo que Él hablaba y enseñaba. Que lo que realmente importaba era lo que a Dios le importaba, era acercarse al hombre, era limpiarnos de nuestro pecado, era perdonarnos. Porque nosotros no nos podemos acercar a Dios así nomás. Y nos dio a su Hijo, que se puso al lado nuestro, se acercó al lado nuestro, que no tenía que ni por qué hacer lo que tenía que hacer. Pero fue por su misericordia y por amor lo que hizo. De morir y limpiarnos y perdonarnos de nuestro pecado y darnos la oportunidad de que podamos entrar en el reino de los cielos y ser llamado hijo de Dios también. Gloria a Dios. Y hablaba de lo que tenían ahí en el templo, era lo de la carne, el afán por el dinero, todo lo que se ponía en prioridad en el templo antes de acercarse a Dios. Y Jesús estaba demostrando de que eso no era nada importante. Por más que a lo mejor a ellos les resultaba un bien económico, a Cristo no le importaba la economía, no le importaba el dinero, le importaban las personas y las almas. Él lo que había hecho era para acercarse a nosotros. Gloria a Dios. 1 Corintios 6:12.
Pablo acá hablaba de lo que realmente hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando derribó el templo donde estaba encerrado Dios y se acercó a nosotros. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Lo que Pablo enseñaba ahí a los corintios, como decía el pastor otra vez, que era un pueblo que estaba en pecado verdaderamente muy grave. Pablo enseñaba esto, porque ellos estaban cometiendo adulterio, fornicación, como hablaba acá. Se acostaban con prostitutas. Y entonces le decía, Dios hizo que seas un templo del Espíritu Santo. Vos no podés ensuciar ese templo acostándote con ramera, cometiendo adulterio, fornicación, porque dice que los dos son un solo cuerpo. Y está contaminando el templo del Espíritu Santo. Y él enseñaba esto, que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Dice que por precio de sangre. Y él hablaba de lo que había hecho Jesucristo. Derribar un templo de pared para que seamos un templo individual cada uno, donde podamos acercarnos a Dios. Y no es que ensuciarlo. Pablo enseñaba a un pueblo muy duro en pecado. Así que, hermano, acuérdese usted que usted es templo del Espíritu Santo. Ya sé que usted no va a estar fornicando, adulterando, pero hay varias cosas que se pueden contaminar el templo del Espíritu Santo. Lo que consumimos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos. Amén. Por eso es necesario siempre leer la palabra, llenar el templo con el Espíritu Santo, con la palabra viva de Cristo. Usted está alimentando el cuerpo de Cristo con la misma palabra. Amén. Con el verbo, con Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y 2 Corintios 6, 14. Acá Pablo sigue enseñando a los corintios. Dice, somos templo del Dios viviente como título, disculpen. Y le hablaba, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia
y a Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Amén. No solamente enseñaba diciendo de que cometiendo adulterio con prostitutas, sino también con personas incorrectas, con las que se juntaba. Dice: no juntéis con personas, no junte las tinieblas con la luz. Nosotros somos el templo del Dios viviente, somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos los portadores de luz. Si nosotros tenemos algún compañero, alguna persona que tenemos al lado nuestro, que vemos que anda incorrectamente, no hace falta condenarla ni nada, sino hablarle de la verdad, enseñarle de la verdad, corregirlo de la verdad. O a lo mejor, porque si no, no van a ver juntamente con él y van a decir que andamos lo mismo. Por eso Pablo enseñaba: no se junten con esa persona, no se junten con el incrédulo. ¿Qué cosa tiene Dios con el diablo? Nada que ver. O es Dios o es el diablo. Y acá enseñaba: vosotros sois hijos de Dios. Aleluya. Andar como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo podía entender cuando Cristo dijo que Él venía a buscar lo que se había perdido. Él se vino a acercar a nosotros. Él vino a mostrarnos que nosotros podemos acercarnos al Padre. Y ahora por medio de su sangre nosotros podemos tener acceso ante el trono de la gracia. No hace falta entrar a un templo, no hace falta entrar con un sumo sacerdote, no hace falta hacer sacrificios animales para poder entrar en la presencia de Dios, adorarlo, glorificarlo y orarle y hablar con Él. Ahora nosotros podemos hablarle con Él directamente en cualquier lado. Estás en tu casa, puedes hablar con Dios. Estás en el trabajo, puedes hablar con Dios. Estás en el baño, puedes hablar con Dios. ¿Por qué no? Yo me río porque un par de veces Dios me ha hablado y me ha ministrado mientras me bañaba. Parece loco, pero es así. Dios se manifiesta por aquel lado. No hace falta estar en un lugar preciso. Puede ir mucho y dice: no, tengo que ir a la iglesia a ver si Dios me confirma una palabra. Si lo buscáis, lo escudriñás, Él te va a responder. Sea donde estés, Él te va a contestar. Lo que Él más anhela es eso: volver a recuperar ese momento que nosotros vamos a acercarnos a Dios. Cuando Jesús andaba, enseñaba esto, porque muchos seguían por los milagros y prodigios que Él hacía, pero ya después, en el momento de la crucifixión, todos se fueron de Él. Entonces no seguían a un Cristo verdadero. No seguían que querían acercarse al Padre, sino querían los beneficios de lo que era acercarse a Cristo. Y lo que realmente nosotros tenemos que acercarnos a Cristo para acercarnos al Padre. Después los beneficios van solos. Su palabra lo dice. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a estar. Dale gracias, Señor, por su palabra. Gloria a Dios. Por eso, cuando Dios entregó a su Hijo murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que podamos acercarnos. Nadie más puede hacer algo así, y nosotros podemos hacer algo así. Nosotros no podemos pagar un precio tan alto que pagó Él. Y lo único que nos pide Él es acercarnos a Él, hablarle,
hablarle. No hace falta hacer una oración estructurada, Padre, o no. Es hablar con Él. Hablarle como tu Padre. Contarle tu problema, contarle tu situación, contarle lo que estás pasando. Pedirle auxilio, decirle que te direccione, que te muestre la salida. Que te haga entender lo que estás pasando. Si estás pasando por un proceso, si estás pasando por algo. Amén. Para eso está Él. Lo que Él ha hecho es para eso, para acercarse a nosotros. Y muchas veces nosotros en los momentos más difíciles a veces nos olvidamos. Nos olvidamos que tenemos un Padre que está ahí, atento para socorrernos, atento a escucharnos. Amén. Cierre sus ojos. Padre amado, te damos gracias, Padre, en esta hora.